Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a una reflexión más, una catequesis más sobre el Santísimo Rosario. Hemos estado escuchando en estos últimos episodios sobre todo lo que nos decía el Papa San Juan Pablo II sobre lo que es el Santo Rosario, el modo de rezarlo y sobre todo hablando un poco de esta adhesión que él hace de los misterios de luz o misterios luminosos para que puedan ser meditados también por los cristianos como parte de los misterios de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. En el audio pasado terminamos hablando acerca de la piedad popular, este acto de devoción de rezar las 3 Ave Marías y cómo muchas personas han añadido estas 3 Ave Marías, que son una devoción aparte, al rosario, combinándola con una súplica sobre todo a Nuestra Señora, pidiéndole a ella que Dios por su medio pueda aumentar en nosotros la vida de las virtudes teologales. Ahora quiero comentar un poco acerca de lo que nos dice el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia en sus principios y orientaciones acerca de el Santo Rosario y tomar también de ahí pie para poder tocar el tema de las letanías lauretanas, para que también podamos saber algo sobre esta otra práctica devocional que se ha incluido tradicionalmente en el rezo del Santo Rosario, aunque no forme parte sustancial de la oración del Rosario como tal. Dentro de este directorio, cuando se nos habla acerca de algunos ejercicios de piedad recomendados por el Magisterio, se nos va a hablar acerca del Santo Rosario. Vamos a situarnos en el numeral 197. El Rosario o Salterio de la Virgen es una de las oraciones más excelsas a la Madre del Señor. Por eso, los sumos pontífices han exhortado repetidamente a los fieles la recitación frecuente del Santo Rosario. Oración de impronta bíblica, oígase bien, oración de impronta bíblica, centrada en la contemplación de los acontecimientos salvíficos de la vida de Cristo, a quien estuvo asociada estrechamente la Virgen Madre. Son numerosos los testimonios de los pastores y hombres de vida santa sobre el valor y la eficacia de esta oración. Miren qué interesante lo que recoge el directorio. Recordemos que el directorio no es simple y sencillamente un documento cualquiera, no. Es un documento oficial de la Iglesia Católica que publica la Congregación para el Culto Divino, la Disciplina de los Sacramentos, llamada hoy dicasterio, y que ofrece directrices para armonizar y orientar las prácticas de la piedad popular. Y el rosario es una de estas prácticas. Por eso este no es un documento cualquiera. Estamos citando un documento oficial y lo que dice la Iglesia dentro de los actos de piedad sobre el rosario. ¿Cuáles son las directrices que ha dado la congregación o el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos sobre esta práctica de piedad? Por eso he querido traer a colación el documento, porque es importante y porque nos da guías para poder realizar esta oración. Continuemos. El rosario es una oración esencialmente contemplativa, cuya recitación exige un ritmo tranquilo y reflexivo remanso, que favorezcan en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor.
está expresamente recomendado en la formación y en la vida espiritual de los clérigos y de los religiosos. Como permite esta contemplación de los misterios salvíficos, pues lógicamente claro que está recomendado para aquellos que se están formando para ser los presbíteros del Señor, un alter Christus que se va a hacer presente en la liturgia para darse a los fieles como ese mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo nuestro Señor, pero que media por el pueblo en el sacerdote que hace presente a Cristo encarnado en la figura de este que se ofrece como el sacrificio vivo, eterno y puro al Padre para redimirnos. Entonces, claro que sí, es necesario que los sacerdotes puedan, dentro de su formación, tener este espacio. Yo que he conocido, por gracia de Dios, he tenido la oportunidad de conocer distintas casas de formación y sus dinámicas, he podido ver que a veces el rosario forma parte de los ejercicios de piedad vitales en una comunidad que quiere vivir esta comunión con Dios y con la Virgen, y que está normado, por ejemplo, en algunos horarios de estas casas de formación, un tiempo adecuado para hacer el rosario. Otras, por su parte, lo dejan más a la libertad de cada uno y no tienen estipulado un horario propio para orar como comunidad el Santo Rosario, solo las oraciones de la liturgia de la hora. Entonces cada uno a su manera pues encuentra el tiempo para poder rezar el rosario. Creo que esto no es ventajoso, sobre todo porque recordemos que hay muchos jóvenes que vienen de situaciones familiares donde no hay una vida continua de oración o de la recitación del Santo Rosario, y si llegan a una casa de formación donde esta práctica frecuente no está instaurada bajo ley en el horario, difícilmente un joven que no está acostumbrado a recitar el rosario va a querer tomar sus momentos libres para rezarlo. Entonces me he encontrado yo con el testimonio de muchos jóvenes que ya ahora son sacerdotes, que precisamente me han indicado esto, como el hecho de que en el horario estaba puesto el rosario, por así decir, de forma obligatoria, un momento para que como comunidad lo rezaran, pues pudieron aprender a rezar bien el rosario y pudieron hacer suya esta práctica, de forma tal de que cuando ya abandonaron la casa de formación, sea porque se ordenaron presbíteros o sean algunos porque no decidieron continuar su proceso, al final de cuentas la práctica del rosario se le hizo un hábito familiar y lo han podido continuar en el tiempo, en su vida personal. Pero bueno, estas son unas palabritas para iluminar también esto que nos dice acá el directorio, que es recomendado este ejercicio de piedad dentro de la formación en la vida espiritual de los futuros sacerdotes y también de los religiosos, lógicamente. El numeral 198 dice: la Iglesia muestra su estima por la oración del Santo Rosario al proponer un rito para la bendición de los rosarios. Así de importante es esta oración para la Iglesia, que dedica incluso una oración particular para la bendición de estos objetos de fe. De hecho, esto se encuentra en el bendicional, en la cuarta parte, que atañe a las bendiciones de ciertos objetos de devoción del pueblo cristiano. Ahí en el capítulo 44 se encuentra dicho rito, bendición de los rosarios. Este rito, dice aquí el directorio, subraya el carácter comunitario de la oración del rosario. Es una oración, como ya decíamos, que al ser rezada no se puede nunca convertir en una oración solitaria. Por mucho que lo haga yo individualmente, siempre rezo como iglesia, porque es la iglesia la que contempla los misterios de la salvación, y son los misterios que han salvado a los que somos miembros de la iglesia. Entonces siempre reviste un carácter comunitario, por muy individualmente que haga yo la oración del rosario. La bendición de los rosarios, hablando del instrumento, se acompaña de la bendición a los que meditan los misterios de la vida y la muerte y resurrección del Señor, para que puedan establecer una armonía perfecta entre la oración y la vida. Miren qué hermoso este rito que la iglesia tiene, y que muchas veces los sacerdotes no utilizan para esta bendición de los rosarios.
no lo utilizan. La gente lleva sus camándulas, sus rosarios a ser bendecidos por el presbítero, y el sacerdote allí donde puede, pues simple y sencillamente los rocía con agua bendita o hace la señal de la cruz sobre estos instrumentos, pero no aprovecha la oportunidad para, tomando el bendicional en sus manos, recitar el rito propio que la iglesia ha instituido para la bendición de estos instrumentos. Y ustedes están oyendo qué hermoso lo que incluye este rito. No solo la bendición del instrumento como tal, sino que la oración incluye una súplica a Dios para que bendiga a aquellas personas que están meditando los misterios que contemplamos con el rosario. ¿Y esto qué busca? Dice aquí el directorio, establecer precisamente esa armonía perfecta entre la oración que se medita o que se contempla con el rosario y la vida de aquella persona que, contemplando estos misterios, quiere vivirlos más profundamente y unirse más profunda y perfectamente a Cristo nuestro Señor, que nos ha salvado. Así de hermoso es esto. Entonces yo invito, si hay algún sacerdote escuchándome, que pueda utilizar este rito del bendicional para poder administrar esta bendición tanto a los fieles como al instrumento que se utiliza para realizar esta oración mariana. Por otra parte, dice el directorio, sería recomendable realizar la bendición de los rosarios, tal como sugiere el bendicional, con la participación del pueblo, durante las peregrinaciones a santuarios marianos, en las fiestas de la Virgen María, en especial la del Rosario, o al final del mes de octubre. La recomendación es esta, la directriz que nos da el directorio, que ha publicado el dicasterio para el culto divino, que se haga esta bendición de los rosarios con participación del pueblo, que se haga durante peregrinaciones a santuarios marianos, en la fiesta de nuestra Madre, en especial la del Rosario, o al final del mes de octubre, mes que ha sido consagrado tradicionalmente en la iglesia a esta práctica devocional. Qué bonita estas recomendaciones y qué poco caso le hacemos a el directorio, a estos documentos oficiales que ha emanado la iglesia. Qué bonito sería decir en la parroquia, ¿no? El 25 de marzo es la fiesta de la Anunciación de Nuestra Señora. Ese día consagrado a nuestra Madre, vamos a hacer una bendición pública de los rosarios como comunidad. Traigan sus camándulas para ser bendecidas y que se ocupe este rito. No sé, fiesta de la Asunción de la Virgen. Vamos a aprovechar también para poder bendecir estos rosarios con el que contemplamos en el cuarto misterio de gloria, precisamente esto, la Asunción de nuestra Madre, el dogma que la Iglesia ha proclamado. Son las oportunidades que la Iglesia nos recomienda a través del directorio para poder hacer estas bendiciones de una forma más particular, más concienzudamente. O en las peregrinaciones a santuarios marianos que se hagan como comunidad. Vamos al santuario de Nuestra Señora de Fátima, al santuario de Lourdes, hablando de los santuarios diocesanos que popularmente existen o dedicados en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, etc. Qué bonito que cuando vaya a la comunidad peregrinando pueda aprovechar el sacerdote también a bendecir los rosarios para iniciar esta peregrinación, que durante el trayecto pueda irse meditando los misterios de nuestra salvación. El numeral 199 continúa diciendo ahora: a continuación se presentan algunas sugerencias que, conservando la naturaleza propia del rosario, pueden hacer que su recitación sea más provechosa. Miremos que ya el Papa Juan Pablo II nos ha dado unas sugerencias, el Papa Pablo VI también ha reforzado algunas de estas. Ahora miremos lo que nos propone aquí también el directorio. En algunas ocasiones, la recitación del rosario podría adquirir un tono celebrativo, mediante la proclamación de lecturas bíblicas referidas a cada misterio, con el canto de algunas partes, mediante una distribución prudente de las diferentes funciones, con la solemnización de los momentos de inicio y conclusión de la oración. Le está dando un carácter cuasi litúrgico aquí el directorio a esta devoción. De hecho, más adelante vamos a hablar un poco más extensamente de cuál es esta relación que existe entre el rosario y la liturgia. Ya hemos pronunciado escuetamente algunas palabras sobre esto, pero me gustaría profundizarlo un poco más. Acá se nos están dando unas recomendaciones que se pueden hacer, sobre todo para cuando el rosario se haga de forma comunitaria, ya sea a nivel de un movimiento o de un grupo pastoral o de la parroquia entera. Se nos dice que hay una proclamación
de lectura bíblica referida a cada misterio. No solo un pequeño trocito como podría hacerse, unos pequeños 2 versículos que se hace cuando se medita el rosario generalmente, sino una proclamación un poco más extensa de cada misterio. Se puede leer una perícope evangélica para que durante ese rosario solemne que se esté haciendo, pues tenga un poquito más de realce, sobre todo esta unión intrínseca que hay entre la oración del rosario y la palabra de nuestro Dios contenida en la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia. También cantar algunas de estas partes. El Padre Nuestro suele ser musicalizado también, entonces podemos cantar el Padre Nuestro. Hay Ave Marías que son cantadas. Popularmente se conoce en algunos pueblos el canto de las 3 Ave Marías, el canto de la Salve. Esto puede hacerse. El canto de las Letanías podría hacerse en esa recitación solemne. Habla acá también de una distribución prudente de las diferentes funciones, que no haya una sola persona que dirija todo. Puede ser que en este rosario comunitario pues unos proclamen la lectura, asiste el sacerdote, sea el que abra y cierre el rezo del rosario, que incluso termine con la bendición solemne. Pueden haber otros hermanos que sean los del coro, que participen con sus voces cantando las partes del rosario, etcétera, etcétera, y que se distribuyan bien los misterios, que una persona reza el primero, otro reza el segundo, otro el tercero, y así haya una participación comunitaria con una distribución prudente de las diferentes partes del rosario para que puedan ser meditados por todos. Y decíamos, la solemnización de los momentos de inicio y de conclusión de la oración, que puede incluir, no sé, una procesión de entrada con la imagen de nuestra Madre y el Santo Rosario, podría iniciarse de esta manera. Incluso en cada uno de los misterios podría entrar una procesión con algún cuadro que represente el misterio que se va a contemplar y que entre en procesión y luego se proclame la lectura y algún cantito, alguna cosa. Es decir, el rosario, de esta manera propuesto por el directorio, a una escala comunitaria, está adquiriendo una celebración de tono cuasi litúrgico, que está bien distribuida, bien solemnizada, y que a la vez se convierte en una manera de interiorizar y revivir estos misterios de nuestra salvación. Numeral 200 indica, para los que recitan una tercera parte del rosario, o hablamos ahora ya después de los misterios luminosos, una cuarta parte del rosario, la costumbre distribuye los misterios según los días de la semana, como lo hemos indicado. Ahora quedan establecidos para los días lunes misterios de gozo, los días lunes y sábado, misterios dolorosos martes y viernes, misterios luminosos los días jueves, y el día de los misterios gloriosos queda pues el miércoles y el domingo. Esta distribución, si se mantiene con demasiada rigidez, puede dar lugar a una oposición entre el contenido de los misterios y el contenido litúrgico del día. Pueden pensar, por ejemplo, en la recitación de los misterios dolorosos el día de la Navidad, cuando sea viernes. En estos casos se puede mantener que la característica litúrgica de un determinado día debe prevalecer sobre su situación en la semana, pues no resulta ajeno a la naturaleza del rosario realizar según los días del año litúrgico oportunas sustituciones de los misterios que permitan armonizar ulteriormente el ejercicio de piedad con el tiempo litúrgico. Vayan observando esto que dice acá el directorio, que evitemos una rigidez que a veces corresponde más a un pensamiento escrupuloso que al verdadero sentido de la oración del rosario. Si se ha distribuido en cada día de la semana un tipo de misterio, es por una cuestión práctica, para ayudar al fiel a que cada día interiorice un tipo diferente de estos misterios y así contemple en la totalidad de la semana la totalidad de los misterios de la vida del Señor. Pero no quiere decir por esto que yo estoy obligado solo a rezar el día lunes los misterios gozosos. Esto ya se los había comentado en el audio pasado. Y aquí nos está dando una razón litúrgica el directorio para ir armonizando lo que la oración de piedad con la oración litúrgica de la iglesia, situándonos en el contexto litúrgico. Recordemos que como católicos nosotros vivimos injertados en la temporalidad del mundo, que comienza el
el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, pero viviendo la dinámica de nuestro propio tiempo cristiano, el tiempo de la salvación, el tiempo de gracia, que es el tiempo litúrgico. Y este tiempo litúrgico tiene sus ritmos, tiene sus maneras, tiene sus fechas, tiene sus solemnidades, y comienza en el Adviento, que generalmente a finales de enero, a finales de noviembre iniciamos con este tiempo precioso, con el Adviento, y concluye con el último domingo del tiempo ordinario, la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Entonces nos dice aquí el directorio que va a haber momentos en que no sea tan conveniente el poder rezar solo porque hoy es viernes los misterios dolorosos. Si por ejemplo hoy es viernes y es 25 de diciembre, en el que celebramos la solemnidad de la Natividad de Cristo, la Pascua de la Navidad, llamada así tradicionalmente, es un día apropiado para meditar los misterios de gozo. Incluso el día anterior, que son las vísperas de Navidad, llamada también Nochebuena, 24 de diciembre. Puede que ese día sea jueves, si la Navidad cayó en viernes. Pues bien, ese jueves, aunque correspondería a los misterios luminosos, pues sería más recomendable también rezar los mismos misterios de gozo, porque en ese momento estamos dentro de la dinámica de poder meditar en el Verbo que se ha encarnado y ha nacido para nuestra salvación. Y esto es lo que nos habla el directorio. No caer en una rigidez escrupulosa que hace que llevemos incluso a nuestra mente la conciencia de pecado donde no hay pecado. Y hay gente que cree que es pecado no haber rezado los misterios luminosos el día jueves y esos son los que correspondían. No existe esta rigidez en la tradición de la Iglesia respecto a la oración del Santo Rosario. Siempre ha sido una oración que se puede acomodar a las diversas circunstancias. Y aquí la diferencia es que nos está haciendo hincapié el directorio en que no es a cualquier circunstancia únicamente, como lo decíamos la vez pasada, en un funeral, en una situación X, sino que también como cristianos que tenemos un tiempo propio, que es el calendario litúrgico, es el tiempo de la Iglesia distribuido de distintas maneras, tiempo ordinario, tiempo de Adviento, tiempo de Cuaresma, tiempo de Pascua, etc., pues nosotros podamos tomar en cuenta estos tiempos para armonizar nuestra oración personal con la oración litúrgica. Si estamos en el tiempo de Cuaresma, pues es más apropiado rezar los misterios de dolor, más que los misterios de gozo, aunque sabemos que hay una intrínseca unión entre el Verbo que se encarna, el misterio de la encarnación, con el Verbo que sufre crucificado, el Verbo que padece. Entonces, aquí nosotros estamos siendo invitados por este documento oficial de la Iglesia a armonizar nuestra oración de piedad con el año litúrgico. Así, por ejemplo, continúa el documento, actúan correctamente los fieles que el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía, recitan los misterios gozosos y como quinto misterio contemplan, por ejemplo, la adoración de los Reyes Magos, en lugar del episodio de Jesús perdido y hallado en el templo de Jerusalén. Imagínense, incluso aquí está diciendo el documento que dependiendo de la fiesta que se celebre en la iglesia, se pueden dar sustituciones oportunas en los misterios que se contemplan. Habíamos dicho incluso que este era uno de los misterios que antiguamente se contemplaban, la adoración de los Reyes Magos, pero al final, en el conjunto total de los misterios, quedó como último misterio de gozo el niño Jesús perdido y hallado en el templo, porque es el misterio bíblico que cierra la infancia de Jesús, hasta donde tenemos cuenta. Ya después viene todo lo que se conoce como la vida oculta de nuestro Señor, hasta que comienza su vida pública tras el bautismo en el río Jordán. Por eso es que concluye este misterio, el conjunto de misterios gozosos. Pero bien puede darse esta sustitución oportuna que no rompe la armonía de la consecución de los eventos de la vida de Cristo, porque el primer misterio contempla la anunciación a nuestra Madre. El segundo misterio contempla la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. El tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús. El cuarto misterio, la presentación en el templo. Y el quinto misterio contemplaría la adoración de los magos,
que, aunque en el relato bíblico pareciera que se da inmediatamente apenas Jesús nace, la tradición misma y los datos históricos nos muestran que la adoración de los magos se dio con posterioridad. Es decir, que sí fueron los magos a adorar a Jesús, pero que no fue en el momento de su nacimiento, sino tiempo después. Pero bueno, no me voy a meter en este tema porque es cuestión de apologética y ya tenemos esto en nuestro canal, Creo Señor, Yo Creo, abordado en los episodios de Navidad, todo un capítulo dedicado a la adoración que los Reyes Magos prestan a nuestro Señor, quiénes eran los Reyes Magos y toda la explicación. Pero bien, hacen bien, dice aquí el documento, en sustituir el quinto misterio que corresponde a Jesús perdido allá en el templo con la adoración de los magos para armonizar durante el 6 de enero la celebración litúrgica con la contemplación de los misterios de la vida del Señor que se hace mediante la recitación del rosario. El 6 de enero podría caer cualquier día, podría ser un lunes, un martes, un miércoles, sin embargo, estaríamos invitados por el ritmo litúrgico de nuestra iglesia, por el calendario litúrgico, por el año litúrgico que tenemos, a rezar, a meditar en esa fiesta solemne, lo que es precisamente los misterios de gozo. Lo mismo puede suceder en enero cuando estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor. La fiesta del bautismo del Señor. Ese día, pues estaríamos nosotros, que es ya el primer domingo del tiempo ordinario, pero que estamos celebrando ese misterio. Jesús es bautizado en el templo. Aunque sea domingo y corresponde a los misterios de gloria, podemos rezar perfectamente los misterios de luz, que incluyen como primer misterio precisamente este hecho, que Jesús es bautizado en el río Jordán. Obviamente, este tipo de sustituciones que hemos mencionado, como en el caso del quinto misterio, la adoración de los magos que dijimos, se debe realizar con ponderación, con fidelidad a la Escritura y con la oportuna corrección litúrgica. Es decir, que no deben ser hechos adrede, ni por cualquiera ni de cualquier modo, sino de que debe seguir una estructura, y por lo general estos cambios, cuando se van a hacer, es en oraciones comunitarias y son realizados con la autorización del obispo o por medio de los sacerdotes, los pastores propios y legítimos de la comunidad que está a su cargo. Entonces, no es cualquiera al azar. Es que hoy se me ocurrió de que podemos rezar, no sé, meditar un misterio y se lo sacan de la manga, ¿no? Ahí Jesús resucita a su amigo Lázaro, porque estamos acá ahorita en un funeral y me parece más adecuado recitar ahí este misterio. No, mejor hagan una reflexión bíblica. Agarren el episodio de Lázaro, tomado del Evangelio de Juan, lo leen, lo meditan, lo contemplan y hacen oración con esa meditación. Pero no violenten adrede un misterio del rosario solo porque sí. No, hay cosas que no se pueden hacer al gusto y antojo de cada cual. Numeral 201. Para favorecer la contemplación y para que la mente concuerde con la voz, los pastores y los estudiosos han sugerido en muchas ocasiones restaurar el uso de la cláusula, una antigua estructura de rosario, que sin embargo nunca desapareció del todo. La cláusula, que se adapta bien a la naturaleza repetitiva y meditativa del rosario, consiste en una oración de relativo que sigue al nombre de Jesús y que recuerda el misterio enunciado. Esto ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero aquí está haciendo hincapié el directorio. La cláusula, así se le llamaba a esta oración, para que vayamos tomando más datos. Cada vez que tocamos un puntito acá, vamos reforzándolo hasta que el conocimiento de nosotros queda sólido. Ya sabíamos que había esta costumbre de mencionar alguna oracioncita, alguna idea después del nombre de Jesús. El Papa también pidió que esta costumbre se restaurara. Y ahora vemos que a esta oración se le da un nombre propio, que se le llama la cláusula, y que también el directorio de la Piedad Popular recomienda que se restaure. Una cláusula correcta, fija para cada decena, breve en su enunciado, fiel a la Escritura y a la liturgia, puede resultar una valiosa ayuda para la recitación meditativa del Santo Rosario.
Por ejemplo, aquí le añado, en el misterio de la Anunciación podemos decir, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, quien siendo Dios se hizo hombre por amor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y así sucesivamente. Y así encontrar 10 puntos a destacar en cada misterio. De ese modo, cada Ave María se convierte en algo nuevo y lleno de intensidad, pues no solo nos mantiene atentos, sino que nos obliga a profundizar de modo real en la contemplación de cada misterio. Miren qué hermoso esto. Y así hay novenitas y hay libros que contienen en sus oraciones del rosario esta metodología, la inserción de la cláusula tras el nombre de Jesús. Interesante, ¿no? El primer misterio de gozo, la Anunciación. Y cuando vamos rezando el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, quien siendo Dios se hizo hombre por amor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y luego la segunda, así meditando otra intención de Jesús, que se encarnó para redimirnos. Santa María, Madre de Dios, de Jesús, que se entregó a nosotros siendo niño, etcétera, etcétera. Y así vamos, poco a poco, meditando en cada Ave María, con esta cláusula, una profundización más plena del misterio que se contempla. Es una propuesta que nos hace en el numeral 201 este directorio. El numeral 202, nos ofrece aquí el directorio una especie como de advertencia. Al ilustrar a los fieles sobre el valor y la belleza del rosario, se deben evitar expresiones que rebajen otras formas de piedad, también excelentes, o no tengan en cuenta la existencia de otras coronas marianas, también aprobadas por la Iglesia, o que puedan crear un sentimiento de culpa en quien no la recita habitualmente. El rosario es una oración excelente, pero el fiel debe sentirse libre, atraído a rezarlo, en serena tranquilidad, por la intrínseca belleza del mismo. Miren lo que se nos dice acá. Primero que nada, que yo no puedo decir que el rosario es mejor que otras cadenas de oración que existen. Cadenas de oración nos referimos no a las cadenas que andan circulando por el WhatsApp o por el internet, no, nos referimos a estas coronas marianas, para ser más precisos en la terminología. Coronas marianas, hay por ejemplo la corona a Nuestra Madre Dolorosa, en que se meditan los 7 dolores de la Virgen, o está la corona pues franciscana, llamada así también de este modo. Hay otras coronas que meditan distintas cosas y que también los fieles pueden rezarlo, y son excelentes, que la Iglesia sí las ha aprobado y las ha avalado, y que tienen también su historia, de lo que pues aquí no nos estamos deteniendo a observar porque nos hemos centrado en la corona del rosario. Sabemos que el rosario ha sido revestido por los pontífices de innumerables indulgencias, que ha sido alabado por la vida de los santos, pero no es el único. Las otras coronas también han sido recomendadas, han sido indulgenciadas, aunque las que más se ha popularizado pues ha sido el rosario. Esto primero que nada. Y lo segundo, pues no desarrollar este sentimiento de culpa. Ay, no recé el rosario, me voy a condenar. No. Al rosario yo me debo sentir atraído. Y les juro y les aseguro que se siente más gustosa la oración del rosario cuando yo me siento profundamente atraído a rezarlo, especialmente en algún momento particular de mi vida. Con esto no quiero decir que no debemos tomar el hábito de rezarlo diario, al contrario, cultivémoslo, porque solo cultivando esta costumbre es que se nos va a hacer un acto de piedad gustosa al alma y de una recitación diaria. Mientras tanto no, hay que cultivarlo, es como un hábito que se debe cultivar. Es un hábito que se debe cultivar. Así como un vicio termina apareciendo en la vida como resultado de un mal hábito practicado constantemente, así la virtud de ser una persona orante del rosario va a surgir como la práctica de esta oración diariamente hecha. Usted con cotidianidad, con perseverancia, va rezando el rosario, pues va a tener más gusto por él. Pero siempre
La Iglesia protege, guarda la libertad del cristiano para rezar nuestra oración. No estoy obligado. No peco yo si no rezo el rosario. No es como cuando yo falto a misa. Misa estoy obligado a ir a misa, por amor, lógicamente. Pero hay un mandamiento que está detrás, que viene de parte del Señor, no es invento de la Iglesia. No es que la Iglesia quiera decir, bueno, estás en pecado mortal solo porque sí, porque a mí se me da la gana. No, la Iglesia hace público el mandamiento dado por Dios a los hombres: santificar la fiesta, el día del Señor, la fiesta de guardar para todos nosotros, la Pascua del Señor, que es cada domingo. La Iglesia lo proclama, lo dice, pero no es la Iglesia quien ha creado este mandamiento. No es la Iglesia que la ha emanado. Y aún así, aquellos mandamientos que ella sí ha emanado están siempre en conexión íntima con los mandamientos que Dios ha dado, como una forma también de hacer suyo lo que Dios ha hecho para todos los hombres, ha dado para todos los hombres. Por eso el primer mandamiento de la ley de la Iglesia es precisamente este: ir a misa todos los domingos y fiesta de guardar, escuchar la misa entera. Misa entera, no es llegar a media misa, medio evangelio, a la hora de la bendición. Misa entera, desde que comienza hasta que finaliza, para cumplir el precepto. Si no, pues estoy en pecado mortal. El día domingo. Entonces, ojo con esto. Me encuentro en libertad para poder rezar el rosario cuando quiera y a como quiera, siempre que sea de la manera que ha sido establecido por la Iglesia. Pero no peco si no hago el rosario algún día de la semana. Llegamos ahora a las letanías. Y antes de expresar lo que dice el directorio, quiero tocar el puntito sobre la historia y la explicación de las letanías lauretanas para que podamos entender luego lo que dice el directorio al respecto. Y para ello quiero basarme en un artículo de nuestros hermanos de CatholicNet, donde hablan sobre este tema. Ellos también utilizan como fuente una página católica que yo recomiendo mucho, que es una biblioteca católica inmensa. Se llama merkabah.org. Entonces, para que ustedes ahí puedan también informarse de muchas cosas. Letanía es una palabra griega que significa oración, especialmente oración hecha en común, en comunidad. Significa también procesión, el mismo término, porque esta manera de orar se usa en las procesiones. El uso de las letanías en la Iglesia es antiquísimo y se remonta a los primeros siglos. La más antigua es la letanía de los santos, pero hay otras también aprobadas por la Santa Iglesia. Y tal cual, esta es la más antigua, la letanía de los santos, donde se invoca la intercesión de aquellos que la Iglesia sabe que están en el cielo, de aquellos que han dado la vida por Cristo, de aquellos que han testimoniado en su propia vida la vida del Señor. Las letanías eran súplicas dialogadas entre los sacerdotes y los fieles, y se rezaban sobre todo en las procesiones, aunque al principio eran dirigidas solos a Dios. En súplicas se añadieron con el tiempo invocaciones a santos y sobre todo a la Virgen María como intercesiones, usadas a partir del siglo VII. Ya vemos que desde los años 600 en adelante esta práctica se fue tornando más de esta manera, diversificándose, ya que las letanías no fueran dirigidas solo a Dios, sino también invocando el auxilio y la intercesión de nuestros hermanos, los santos, y de nuestra Madre, la siempre Virgen María. En la liturgia oriental se usaron desde el siglo III. La composición de las letanías marianas siguió la línea de las generales y la de los santos. En esta se invocaba a María de tres modos: como Santa María, como Santa Madre de Dios, Santa Dei Genitrix, y como Sancta Virgo Virginum, Santa Virgen de las Vírgenes, a lo cual siguió una serie de reflexiones y elogios de los santos padres orientales que constituyen el germen de las futuras letanías marianas. Sí, estas son como los tres tópicos principales marianos dentro de la letanía, hablando sobre la santidad de la Virgen, sobre su maternidad divina y sobre su virginidad purísima.
Y en base a estas tres, pues se iban enriqueciendo estas tres verdades con otras letanías, con otras súplicas que se añadían. El germen halló ambiente en la popularidad del oficio de la Virgen Santísima, que se cantaba en algunos monasterios. Este oficio no era fijo y tenía variaciones según la orden religiosa que lo cantaba. Estas variaciones fueron abolidas por su santidad el Papa Pío V, cuando estableció el oficio parvo de la Virgen reformado. Es decir, que ya no fuera que cada comunidad religiosa lo rezara como creyese, sino que la Iglesia, a través del Papa, establece un oficio de oración. Cuando decimos el oficio nos referimos a este conjunto de oraciones que deben ser rezadas por la Iglesia, para que ya, evitando todas estas variaciones, hubiera una manera en que todos como Iglesia Católica, todos en comunión, pudiéramos ofrecer esta oración en honor de la Santísima Madre, de nuestra Virgen Santísima, la Virgen María. Se llamaba el oficio parvo de la Virgen María. Lo cierto es que entre las variantes que existían había ciertas letanías que se parecían a las futuras lauretanas. Las más antiguas letanías a la Virgen, propiamente dichas, se encuentran en un códice de Maguncia perteneciente al siglo XII, titulado Letanía de Domina Nostra Dei Genetrice Virgine Mariae, ora valde bona, cotidie pro quocunque tribulazione dicenda es, con alabanzas largas y en cada verso repitiendo el Santa María. Entonces era la letanía a Nuestra Señora, Madre de Dios, la Virgen María, que es una oración buena, cotidiana, que se realiza en los momentos de tribulación. Entonces estas letanías, que están fechadas para este siglo, el siglo XII, el año 1100 y piquito, eran un tipo de alabanza a Nuestra Madre, que estaban estructuradas de forma un poco larga, y en cada uno de estos versos se repetía precisamente este atributo que a Nuestra Madre le ha concedido a nuestro Señor Dios: Santa María, el ser santa, la panagia, la toda santa, la quejaritomene. En honor de Nuestra Madre Santísima conocemos la más popular de todas las letanías, la llamada lauretana, que es llamada así en las constituciones de los sumos pontífices, a partir sobre todo de Sixto V, este papa que reinó en la Iglesia entre el 1585 y al 1590. Luego tenemos que aparecen las constituciones de Clemente VIII, de Alejandro VII, etc., porque se usó por primera vez en el santuario de Loreto, este famoso santuario, el santuario de Loreto, un santuario que fue adquiriendo fama porque en él se encuentra o se venera lo que una tradición mística espiritual considera la casa de la Virgen María, que fue transportada por los ángeles hacia ese lugar, y que sería, según la tradición mística de esta revelación, la casa donde la Virgen recibe el anuncio del ángel Gabriel y donde creció nuestro Señor Jesucristo. Entonces se convirtió en un lugar de peregrinación popular desde hace muchos siglos atrás, llamado el Santuario de Loreto, ahí en Loreto. Si algún día tienen la oportunidad de ir, pues vayan a este santuario que está ubicado en la ciudad de Loreto, ahí en la provincia de Ancona, por el centro de Italia. Entonces, como estas letanías se usaban ahí, en este santuario de Loreto, por eso pasaron a llamarse letanías lauretanas. Lauretanas. Este nombre viene de ahí. Las letanías marianas empezaron a multiplicarse sobre todo en el siglo XV y XVI. Ya para el año 1500 fueron creadas una serie de letanías en el santuario de Loreto, Italia. Y hacia el año 1575 surgen unas nuevas letanías lauretanas conocidas como modernas en ese entonces, con alabanzas puramente bíblicas, que se hicieron tan populares que las primeras versiones fueron pasadas a segundo plano. Sixto V, el papa que ya hemos mencionado,
la aprobó en 1587 e incluso les dio indulgencia. Entonces ya vemos que hay una aprobación de parte de la Iglesia, que ya esto le da un carácter oficial a estas letanías. Y sobre todo reciben por parte de la Iglesia, a través del Sumo Pontífice, la gracia de estar indulgenciada. Es decir, que quien reza estas letanías recibe por parte de la Iglesia indulgencia parcial. Ya hemos hablado de lo que es la indulgencia. Entonces esto ayuda sobre todo a poder ir sanando esas reminiscencias, esas reliquias de pecado que quedan en el alma de las personas, aún después de haber recibido el perdón, la absolución por medio del sacramento de la penitencia. Ya hacia el siglo XVII, la situación se hizo exagerada. En Loreto se tenía una letanía para cada día de la semana, y no era el único caso. En 1601, con el decreto Quoniam Multi del 6 de septiembre, el Papa Clemente VIII prohibió todas las letanías que existían, con excepción de las incluidas en el misal y el breviario, y también las del santuario de Loreto. Aquellas letanías ya eran llamadas como lauretanas. Entonces, como se multiplicaron tantos y ya estaban cayendo prácticamente en algún tipo de abuso, tal vez por la manera en cómo era nombrada la Virgen o alguna cosa que podría aflorar más de un amor devocional, tal vez poco instruido, el Papa tomó esta resolución, Clemente VIII, con este decreto Quoniam Multi del 6 de septiembre de 1601, y prohibió todas estas otras letanías. Solo quedaron vigentes las que estaban incluidas en el misal, lógicamente las letanías de los santos, el breviario, y dejó únicamente bajo respaldo pues las del santuario de Loreto, como habían sido aprobadas por Sixto V, las que estaban indulgenciadas. Pablo V, en el año 1603, ordenó que se cantasen en la Basílica Romana de Santa María la Mayor en las festividades de la Virgen María. Y los dominicos, en el año 1615, ordenaron que se recitasen en todos sus conventos después de sus oraciones de los sábados. Entonces ya vamos viendo que incluso aquí una orden como la de los predicadores, que era una orden muy famosa, muy poderosa en aquel tiempo, en el sentido de que estaba muy extendida y tenía gran influencia por sus escritos y sus predicaciones, pues está incluyendo dentro de sus oraciones propias para los días sábados la recitación obligatoria de las letanías lauretanas. Las letanías lauretanas se componen de una serie de invocaciones a Nuestra Señora, la Siempre Virgen María, con títulos de honor que los santos padres le dieron, títulos que se fundan principalmente en la única e incomunicable dignidad de María, Madre de Dios. Con ellos, con estos títulos, honramos su persona e invocamos su poderosa intercesión. Una honra que lógicamente tiene como fin la alabanza y adoración a Dios, que la ha revestido de todas estas gracias y que la ha elegido para ser su madre, porque esto ha sido iniciativa divina. Las primeras invocaciones son a Dios, adorable Trinidad, y a Cristo Redentor, para dar a entender que de Dios nos llega todo bien y que Cristo es la fuente de toda la gracia. Recordemos que así inicia, invocando a Dios, Dios Padre Todopoderoso. Siempre se invoca a Dios, siempre se resalta la acción de Dios. Recuerden cómo inician las letanías: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Es una súplica, una invocación a la misericordia divina y a Cristo el Señor, único mediador entre Dios y los hombres. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Y se reconoce a la Trinidad Santísima, a la que se adora, a la que se alaba y a la que se le pide piedad. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero, ten piedad de nosotros. Y luego comienzan las invocaciones a la Santísima Virgen María, que pueden dividirse en 6 grupos. Las primeras invocaciones abarcan en resumen
todas sus grandezas. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Luego siguen sus atributos como madre, su maternidad. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. El tercer grupo le saluda a nuestra Madre en su virginidad y comienza diciendo: Virgen prudentísima, Virgen poderosa, Virgen fiel, etc. En el cuarto grupo encontramos las prerrogativas de Nuestra Señora, que son presentadas por imágenes o símbolos que encontramos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cuando se le llama trono de la sabiduría, torre de David, arca de la nueva alianza, puerta del cielo, etc. Tenemos luego el quinto grupo, donde se le exalta en sus relaciones con la iglesia militante, nosotros los que aún peregrinamos por este mundo, y se le invoca como salud de los enfermos, consoladora de los afligidos, etcétera, etcétera. Para concluir finalmente con el grupo que celebra su gloria en la iglesia triunfante: Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de las vírgenes, etcétera. Pues bien, esta sería la división de las letanías lauretanas. 6 grupos. 6 grupos. La que en resumen abarcan sus grandezas. La segunda, sus atributos como madre. Tercer grupo, su virginidad. El cuarto grupo, los símbolos bíblicos que la representan. El quinto grupo, su relación con la iglesia militante. Y el sexto grupo, que celebra su gloria en la iglesia triunfante. Esta bellísima oración a María se cierra con una triple invocación a su divino Hijo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que nos perdone, para que nos escuche y para que tenga misericordia de nosotros que tantas veces hemos pecado. Estas son las letanías lauretanas. Estas son las que muchas personas incluyen en el Santo Rosario, pero que, como estamos viendo acá, no constituyen un elemento esencial del mismo, sino que son una devoción aparte, una devoción mariana que surge donde se venera la casa de la Virgen María en Loreto, Italia. Con el tiempo, las letanías lauretanas también se han ido modificando, añadiendo más títulos a ellas. Vamos a mencionar algunos. Auxilio de los cristianos fue incluida por Pío V, por la intercesión de la Virgen en la batalla de Lepanto, en el año 1584. Y el Papa Sixto V lo aprobó con un decreto papal. Entonces, Auxilio de los cristianos fue incluida por Pío V y en 1587 el Papa Sixto V aprobó esto. Es decir, que las letanías lauretanas, como ya han tenido una aprobación papal, no son letanías que puedan ser modificadas por los fieles a gusto y antojo, ni siquiera así por los obispos, sino que son los soberanos pontífices los que van a incluir algún cambio en estas letanías y va a ser aprobado por ellos con un decreto. Lo vimos hace poco con su santidad el Papa Francisco, que añadió también unos títulos dentro de la letanía. Reina de Polonia fue incluida en 1656 dentro de estas letanías para ser recitada solo en el país de Polonia. Madre Inmaculada fue incluida por Clemente XIII a petición de Carlos III de España, el rey, para los dominios hispánicos, el 12 de septiembre de 1767. Entonces, Madre Inmaculada, a él debemos, al rey Carlos III, pues que podamos recitar esta letanía también. Reina concebida sin pecado original fue incluida por Pío IX en 1854 tras la proclamación del famoso dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, él incluye en el conjunto de la Glorias a la Virgen precisamente, el de Reina concebida sin pecado original. Reina del Santo Rosario, incluida por el Papa León XIII en recuerdo de la Virgen del Rosario
Esto lo hizo en 1834. Tenemos otro título mariano que también fue incluido, el de Madre del Buen Consejo. Esta inclusión la hizo León XIII también en homenaje al santuario de Genazzano en 1903. En 1903. Recuerden que el Papa León XIII fue un papa que reinó durante muchos años en la iglesia. Luego tenemos el de Reina de la Paz, incluida por Benedicto XV durante la Primera Guerra Mundial. Se le invocó así a nuestra Madre, Reina de la Paz. Tenemos el de Reina Asunta al Cielo, que fue incluida por el Papa Pío XII en 1951, tras la proclamación del dogma de la Asunción de María. Luego tenemos el de Madre de la Iglesia, incluida por Pablo VI en 1965, a la conclusión del Concilio Vaticano II, donde pues recordemos que en el capítulo 8 de la Lumen Gentium se nos habla sobre todo de esta particular intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, como Madre de la Iglesia. Entonces el Papa Pablo VI incluyó este título también en las letanías. Madre de la Misericordia fue incluida por el Papa Juan Pablo II. Esta letanía ha estado colocada después de Madre de Salvador. Sin embargo, ha sido reubicada por el Papa Francisco. Reina de la Familia, entendiendo la familia como institución incluida en 1995 por el Papa Juan Pablo II. Entonces vemos que el Papa Juan Pablo II, al igual que hizo León XIII, pues tuvo la oportunidad, por su largo periodo de reinado, de incluir dos invocaciones en estas letanías: Madre de la Misericordia y Reina de la Familia. Y el Papa Francisco, como hemos dicho, pues reubicó el de Mater Misericordiae para que fuera dicho también en las letanías, esta que ya había agregado Juan Pablo II, y también incluyó dos más invocaciones a las letanías, una de la Virgen como Mater Spei, Madre de la Esperanza, y otra como Solatium Migrantium, ayuda de los migrantes, sobre todo por el contexto de la situación que se vivía a nivel global en cuanto a la cuestión migratoria, para que nuestra Madre también interceda por aquellos que abandonan su hogar buscando un mejor futuro, una mejor situación de vida. Entonces, esto lo ha hecho el Papa Francisco. Es la última añadidura o modificación que ha sufrido la letanía lauretana. Recitar la letanía es ante todo dar gloria a Dios, que tanto ensalzó a su Madre Santísima. Es darle gracias a ella y por ella. Es alabarla, admirarla y pedirle su protección. Es reconocer y meditar las virtudes de nuestra Madre. Movernos a imitarla en cuanto es posible a nuestra humana debilidad. Es pedir a Dios y a ella gracia y protección para llevar a cabo lo que es imposible a nuestras propias fuerzas. Eso es las letanías lauretanas. Es una oración corta y muy fácil para quien la medita. Es una oración rica de santos pensamientos y de afectos sobrenaturales. Qué hermoso esto. Qué hermoso. Hay gente que se la sabe de memoria. Por su constante repetición. Y comienzan a recitar la Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Y así se la van recitando toda de memoria, porque se la han aprendido gracias a que constantemente la repiten en su vida, la han hecho suya. Y cada vez que ustedes rezan las letanías lauretanas, ganan indulgencia parcial. Esto concedido por la Iglesia desde Sixto V, como ya lo vimos. Respecto a esta última añadidura que se hizo a las letanías, voy a mencionar algo pues para que quede pues como parte del aprendizaje que estamos llevando. Hay una carta del prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
a los presidentes de las conferencias episcopales sobre las invocaciones que el Papa Francisco añade: Mater Misericordiae, Mater Spei y Solatium Migrantium, que se incluirán en las letanías lauretanas. Esta carta es del 20 de junio del 2020 y la pueden ustedes encontrar en Vatican Va. Proviene de su eminencia reverendísima el cardenal Robert Sarah, que era el prefecto en ese entonces. Robert Sarah. Era la fiesta de la memoria del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María. Y dice aquí: peregrina hacia la Santa Jerusalén del cielo para gozar de la inseparable comunión con Cristo, su esposo y Salvador. La Iglesia recorre los caminos de la historia, encomendándose a aquella que creyó en la palabra del Señor. Sabemos por el Evangelio que los discípulos de Jesús aprendieron desde el principio a alabar a la bendita entre las mujeres y a contar con su intercesión maternal. Son innumerables los títulos e invocaciones que la piedad cristiana a lo largo de los siglos ha dedicado a la Virgen María, camino privilegiado y seguro para el encuentro con Cristo. También en el tiempo presente, atravesando por motivos de incertidumbre y desconcierto, el recurso devoto a ella, lleno de afecto y confianza, es particularmente sentido por el pueblo de Dios. Como intérprete de este sentimiento, el sumo pontífice, el Papa Francisco, reinante en aquel entonces, acogiendo los deseos expresados, ha dispuesto que en el formulario de las letanías de la Bienaventurada Virgen María, llamadas lauretanas, se inserten las invocaciones Mater Misericordiae, Mater Spei y Solatium Migrantium. La primera invocación se colocará después de Mater Ecclesiae. Entonces decimos: Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. La segunda, Mater Spei, se va a colocar luego de Mater Divinae Gratiae. Es decir, decimos: Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Y por último, la tercera se va a decir después de Refugium Peccatorum. Diremos: refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Ayuda de los migrantes, ruega por nosotros. Me complace informarle de esta disposición para que sea conocida y aprobada y aplicada, y aprovecho la oportunidad para expresarle mi aprecio. Suyo en el Señor, Robert Cardenal Sarah, prefecto, y el arzobispo secretario Artur Roche, que son los que firmaron esa carta. Entonces, esto es como el dato histórico que les estoy proporcionando sobre las letanías lauretanas para que conozcamos su origen, su nombre, su formulación y las añadiduras que ha sufrido en el tiempo, y el hecho de que están indulgenciadas para quien las rece y que son una devoción aparte, una devoción extra que se ha añadido al rosario, pero que pueden ser recitadas solas, sin necesidad del rosario, a como sucede con las 3 Ave Marías que mencionamos la vez pasada. Finalmente, pues concluyamos con las palabras que nos dice respecto a las letanías el directorio, que es el que estamos tomando para el estudio de este día, el directorio de la piedad popular en el numeral 203, continuando con los que habíamos abordado al inicio. Entre las formas de oración a la Virgen recomendadas por el Magisterio están las letanías. Consisten en una prolongada serie de invocaciones dirigidas a la Virgen, que al sucederse una a otra de manera uniforme, crean un flujo de oración caracterizado por una insistente alabanza-súplica. Alabanza-súplica, así la llama el directorio. Alaba a la Virgen, pero a la vez le suplica, ruega por nosotros. Las invocaciones, generalmente muy breves, constan de 2 partes. La primera es la alabanza, por ejemplo, Virgo Clemens, Virgen Clementísima, y la segunda siempre de súplica, ora pro nobis, ruega por nosotros. Yo les recomiendo que se las aprendan también en latín o que las reciten de esta manera. 1, porque es la lengua tradicional de la Iglesia. 2, porque es la lengua litúrgica de la Iglesia y une más nuestras oraciones privadas y devociones populares con la liturgia de nuestra Iglesia. Y 3, porque es una lengua temida por el demonio, porque es una lengua sacra. La Iglesia la ha sacralizado a través de su uso litúrgico. Entonces el demonio también
la detesta. Y se oye muy rico también a nuestros oídos poder pronunciarlas en latín. Virgo clemens, Virgo prudens, spes nostra. Qué bello se escucha. Porta fidei, la puerta de la fe, la puerta de la esperanza. Porta Cheli es nuestra madre. Porta Cheli se le invoca en las letanías. Puerta del cielo. Qué lindo se escuchan los títulos marianos en latín. Entonces, quien pueda aprendérselas o recitarlas al menos en latín, hágalo. Hágalo en nuestro canal Misterio de Fe. En este canal usted va a encontrar una sección de oraciones en latín donde aparece el modo de ir pronunciando las oraciones latinas y fácilmente puede aprender a pronunciar las letanías. En los libros litúrgicos del rito romano hay 2 formularios de letanías, nos dice el directorio. Las letanías lauretanas, por las que los romanos pontífices han mostrado siempre su estima, y las letanías para el rito de coronación de una imagen de la Virgen María. Están 2 tipos de letanías marianas. En 1981 se publicó un nuevo libro litúrgico, este dato se los estoy dando como extra, el rito de coronación de las imágenes de la Virgen María. Incluida en este libro aparece una nueva letanía mariana con un lenguaje y unos contenidos distintos de los de la clásica letanía lauretana. Siendo una oración para el rito de coronación, prevalece evidentemente el tono glorioso. A la Virgen se la llama Señora y se la llama Reina. La construcción de esta letanía de coronación es ternaria. Las invocaciones van en grupos de 3 generalmente. Ustedes pueden encontrar esas letanías en internet, también en merkabah.org, que ya le hemos mencionado, van a encontrar estas letanías. Y estas pueden constituir una alternativa válida al formulario lauretano. Es decir, algunas personas a veces pueden recitarla esta en alguna celebración mariana, por ejemplo en la solemnidad o en la fiesta de María, Reina de los Cielos. Si se reza el rosario, puede sustituirse la letanía lauretana por las letanías marianas de coronación que aparecen en este ritual publicado en 1981. No sería útil desde el punto de vista pastoral una proliferación de formularios de letanías. Ya lo hemos mencionado esto, ya se dio en el pasado y los papas tuvieron que censurarlo. Por otra parte, una limitación excesiva no tendría suficientemente en cuenta las riquezas de algunas iglesias locales o familias religiosas. Por ello, la Congregación para el Culto Divino ha exhortado a tomar en consideración otros formularios antiguos o nuevos en uso de las iglesias locales o institutos religiosos que resulten notables por su solidez estructural y la belleza de sus invocaciones. Esta exhortación se refiere evidentemente a ámbitos locales o comunitarios bien precisos. Es decir, que hay comunidades religiosas que en su tradición orante, como la de los franciscanos o la de los dominicos o los carmelitas, por ejemplo, tienen invocaciones litánicas a la Virgen y que han estado ahí, que las han tenido y que tal vez en algún momento cayeron en desuso, pero que son válidas. Y ahora el dicasterio del culto divino, por medio de este documento, pues llama a estas congregaciones a que, como uso local, como uso propio de ellos, puedan restaurar estas letanías, siempre y cuando tengan esta solidez estructural y sea bellamente armonizado con la liturgia, con la realidad, con la escritura. Entonces, igual en algunas iglesias locales puede haberse dado en algún tiempo histórico la creación de unas letanías particulares debido a alguna advocación mariana que se celebrase en esa comunidad, pues puede legítimamente realizarse esta devoción en esa comunidad local propia. Es decir, que aquí no está llamando el directorio a que, bueno, como estas letanías las rezan allá en Francia, en tal lado, y son muy bonitas y me gustan, yo las voy a empezar a rezar aquí en mi comunidad para que todos aquí en la comunidad la empecemos a hacer. No. Esto no. Dice el directorio, para esto están las letanías lauretanas, o las letanías de coronación que ya hemos mencionado, que están aprobadas para la Iglesia Universal. La otra se está llamando a su uso y restauración, si así lo ven conveniente y lo quieren hacer, de manera local.
Como consecuencia de la prescripción del Papa León XIII de concluir durante el mes de octubre la recitación del rosario con el canto de las letanías lauretanas, se creó en muchos fieles la convicción errónea de que las letanías eran como una especie de apéndice del rosario. En realidad, las letanías son un acto de culto por sí mismas. Pueden ser el elemento fundamental de un homenaje a la Virgen, pueden ser un canto procesional o formar parte de una celebración de la palabra de Dios o de otras estructuras cultuales. Óigase bien, ¿cuál fue el origen de este malentendido que se tienen algunos fieles de que sí forman parte constitutiva del rosario? Es precisamente esto. El Papa León XIII pidió que para el mes de octubre, así lo había prescrito él, solo para el mes de octubre, cuando se recitara el rosario, se añadiera al rezo del rosario, para ese mes, el canto de las letanías lauretanas para concluir la oración del rosario. Pero de ahí se hizo costumbre y se extendió, se llevó más allá del mes de octubre, se llevó a todos los meses del año y se llevó a pensar de que eran parte de la estructura general del rosario, las letanías lauretanas, cuando no es así. Aquí está aclarando muy bien el directorio, por eso me gusta traerles a ustedes los documentos eclesiales, para que vean que no es mi opinión la que estoy aquí dando a conocer. Yo a través de este canal y de mis canales siempre recurro a los libros litúrgicos, a los documentos eclesiásticos, a las fuentes legítimas, para que ustedes sepan de dónde sale la información, qué es lo que dice la Iglesia y qué debemos hacer nosotros al respecto. Y aquí está la aclaración del directorio. Aquí está la aclaración del directorio, quien la quiera revisar, numeral 203. Como consecuencia de la prescripción del Papa León XIII de concluir durante el mes de octubre la recitación del rosario con el canto de las letanías lauretanas, se creó en muchos fieles esa convicción errónea de que las letanías eran como una especie de apéndice del rosario. Pero en realidad, las letanías son un acto de culto por sí mismas. Esto es lo que aclara el dicasterio. Esto es lo que aclara el directorio. Entonces, para que ya lo sepamos. Y con eso vamos a concluir la sesión del día de hoy, donde hemos pues estudiado lo que dice el directorio para la piedad popular sobre el rosario y nos hemos informado también sobre la historia de las letanías y sobre pues el uso que de ellas debemos hacer. Ave María Purísima, sin pecado concebida.